Es una bendición poder estar aquí en Texas y ver tantos queridos santos en Colombia. Una maravilla. Y antes de comenzar, quería traerles un poco de perspectiva de la palabra que vamos a estar compartiendo esta noche. Por la misericordia del Señor, el Señor nos ha mantenido por muchos años en diferentes etapas en el recobro del Señor. En el 1984, el Señor nos permitió llegar a la iglesia, a la casa. Y éramos un grupo de jóvenes entre los 20 y 30 años en Puerto Rico. Entre esos jóvenes hay algunos que ustedes conocen: el hermano Víctor Molina, el hermano Antonio Hernández, el hermano Oscar Cordero y muchos más. Estábamos ahí en una dimensión especial, recibiendo el hablar del Señor para nosotros. Y salimos de las denominaciones y luego entramos a grupos cristianos libres, pero el Señor fue formando un molde, porque leíamos mucho Watchman Nee desde muy jóvenes, así que estábamos tratando de ver cómo el Señor nos dirigía para tener la iglesia que Dios quería, pero no teníamos ni idea de lo que es la iglesia. Pero sí, el Señor estaba inquietando nuestro corazón, nuestra vida, todo el tiempo. Y en el 1984, por un milagro del Señor, contactamos 3 localidades que estaban en Puerto Rico por 10 años y nosotros no sabíamos que ellos estaban allí. Y luego de compartir con ellos nos dimos cuenta que la palabra que ellos estaban trayendo era algo completamente diferente y nuevo y fresco a lo que nosotros habíamos visto antes. Así que en la conferencia de Acción de Gracias en 1984 fuimos invitados a conocer al hermano Lee, y él quería conocernos porque éramos 7 localidades que estábamos con un interés de conocer lo que era el recobro del Señor. Así que aquello iba a ser algo muy especial, puesto que en un año de 3 localidades que habían estado en Puerto Rico por 10 años, iban a haber 10. Así es que tuvimos ese tiempo con el hermano Lee. Nuestros ojos fueron más abiertos todavía, más aclarados. Y de allí salimos con la convicción de que este era el camino que el Señor deseaba para nosotros. De ahí en adelante el Señor siguió ministrando, seguimos recibiendo el ministerio de las iglesias en Puerto Rico, y en el 91, en el 84 simultáneamente, y aquí es que quiero entrar en esta perspectiva, en el 84 ustedes saben que el hermano Lee se fue a Taiwán, y en Taiwán él comenzó a tocar y a experimentar lo que él le llamó la nueva manera. Y cuando él regresó a Estados Unidos, comenzó a implementar lo que hoy conocemos como los grupos vitales, los grupos pequeños, y una nueva manera de vida en la iglesia. Esa etapa, sin nosotros saberlo, entramos justo cuando estaba comenzando el cambio en el recobro del Señor. Una era en el recobro del Señor entró ahí en el 84. Luego en el 91, la familia, el entrenamiento a tiempo completo era mucho más flexible que ahora. No existía en aquellos días el entrenamiento de edad media, así que permitían que jóvenes adultos pudieran llegar aún con sus familias. Esta pareja que está ahí de California, José y Marlene, nos dieron hospitalidad, hermanos. A mí, a mi esposa y mis 3 hijos. Brian tenía como 8 añitos, imagínense. Así es que estuvimos ahí un mes completo conociendo California, preparándonos, y de eso comenzó esta relación tan cercana, una relación de amor y de familia que tenemos. Luego de ahí, en el 91,
ocurrió algo muy especial, y es que la Unión Soviética se desmoronó. Y le estaba recordando a Víctor, porque hablé con él esta mañana, que si se recordaba que nosotros dos estábamos sentados ahí al frente cuando el hermano Lee anunció el cambio de era en Europa con la caída de la Unión Soviética y la necesidad de salir para Europa y primero con Rusia. Para nosotros era algo espectacular eso que estaba sucediendo. En el 89 había caído ya la muralla de Berlín, las dos Alemanias fueron una. Es decir, Dios estaba moviendo las cosas en su trono de una manera espectacular. Luego de eso, yo me quedé en Anaheim. Después que terminé el entrenamiento, los hermanos me pidieron que me quedara sirviendo en Anaheim. Y en el 96 regresé a Puerto Rico. Ustedes saben que en el 97 el hermano Lee partió con el Señor. Y del 84 al 91 y al 97 fueron pasando diferentes etapas. Y en el 97, entonces, ya no teníamos el ministerio, no teníamos el hermano que nos suplía directamente, pero surgió entonces el ministerio plural de todos los hermanos, no ya como un solo hombre, sino muchos, impartiendo el ministerio al cuerpo. Quiere decir que desde el 84 hasta el 91 y el 97 fueron pasando etapas cruciales y esenciales. De ahí salí a Puerto Rico y en el 2008 nos mudamos a Texas, pero en Texas, sin yo esperarlo, ocurrió algo interesante, y es que los hermanos marcaron ciertos lugares en diferentes lugares de Estados Unidos para comenzar la vida de iglesia. Y en el 2009 fui invitado a participar y ayudar y colaborar con una localidad que hasta el día de hoy, 10 años después, todavía estamos ahí. Y eso fue otro cambio de era, donde muchas localidades surgieron en ese tiempo y el Señor avanzó. Entonces, desde esa perspectiva quiero compartirles la palabra de esta noche. Hoy tenemos un cambio de era. Estos días no son algo ocasionado por China o ocasionado por los monos. Esto está bajo el trono de Dios. Esto está bajo el trono de Dios. Dios está controlando este asunto que por primera vez en muchos siglos, muchos años, está afectando el mundo entero. Y ha hecho cambiar, está cambiando el estilo de vida de todas las personas. La manera social de ver la vida, la manera social de trabajar, la manera social de compartir, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Entonces, Dios está moviéndose para lograr algo. Este fin de semana vamos a tener las conferencias de conmemoración, y la carga de esas conferencias precisamente es el mover del Señor desde el trono para lograr su propósito y lograr su plan. Y nosotros, como la iglesia, necesitamos estar alertas, necesitamos estar claros de cuál es nuestra función. Y curiosamente, en octubre 13, y me acuerdo de la fecha porque es el aniversario de mi querida esposa y yo, también se casó precisamente la hermana de la esposa de Brian y su compañero, y se casaron y me invitaron a compartir. Tengo una relación muy, muy especial con esta familia,
Así que le pedí al Señor, Señor, yo no quiero compartir un mensaje más. Yo no quiero traer una palabra más. Necesito que muestres cuál es tu carga, cuál es tu propósito, cuál es tu deseo. Hermano, cuando entramos a leer Efesios 5 otra vez, aquello se abrió completamente desde una perspectiva diferente. Y de pronto yo tenía frente a mí una palabra tan especial, tan única, y obviamente no es como en este tiempo, en este momento, que el hermano Edgar me dice que tengo bastante tiempo para compartir. Pero allí obviamente estaba regulado por 15 minutos. 15 minutos. Y en inglés. Así que era como si me hubiesen puesto un bozal y me dicen, ok, vas a moverte en 15 minutos y vas a transmitir el mensaje. Y salió. Obviamente, 15 minutos quizás, y con toda la atención y con todo el ambiente, no había toda la atmósfera necesaria para poderlo lanzar, pero sí salió por primera vez este asunto del gran misterio. Y es que cuando en Efesios 5:32 el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, es mucho más, lo voy a mencionar más adelante, es mucho más que decir que el gran misterio es Cristo y la iglesia. Si le preguntamos a cualquier hermano del recorro del Señor, en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, le preguntamos, ¿qué es el gran misterio? Va a decir, Cristo y la iglesia. Y no está mal. Pero esta noche vamos a mirar el corazón de Pablo y vamos a mirar la parte intrínseca de Pablo. Y por la gloria del Señor, me cayó en mis manos lo que yo estaba buscando hacía tiempo. Mi querido hermano Edgar, le envié el bosquejo como 4 veces. Y esta mañana le dije, toma la última versión, perdóname, porque cada día se agregaban más cosas. Yo no sé si voy a poder terminarlo todo, pero sí quiero dejarle por lo menos la carga central de esta palabra. Pablo, cuando vio el asunto del gran misterio, él no pudo hablar más. Solamente dijo, grande es este misterio. Y comenzando la base matrimonial, la vida matrimonial es la base de la vida de iglesia. Sin el vivir apropiado en la vida matrimonial, no se puede expresar el vivir apropiado en la vida de iglesia. Si no se expresa tal vivir en la vida de iglesia, la voluntad y el deseo de Dios serán interrumpidos. Hermanos, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, está centrada en este gran misterio. Obviamente no vamos a poder entrar en todos los detalles. Ya llevamos acá 4 mensajes en esta línea, y que supuestamente iba a ser muy sencillo para mí porque ya tenía un bosquejo del mensaje número 1, se hizo pedazos aquel bosquejo y empezamos un bosquejo nuevo, porque hermanos, esto es que conlleva reajustar nuestra mirada y nuestra visión de toda la Biblia para comprender cuál es la carga de Dios con la familia. Efesios 5:21 al 30 trae una explicación completa, y luego en el 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Curiosamente, esto no es un verso del Nuevo Testamento. Esto es un versículo de Génesis, que Dios lo trae después de crear a Adán y a Eva.
Luego, en los evangelios, como lo citó el hermano, se vuelve y se trae, y luego Pablo vuelve y lo trae. ¿No creen que hay algo importante aquí cuando se viene arrastrando estos versículos desde todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Efesios? Sí lo hay, sí lo hay. Hay una nota que yo no había encontrado, que es maravillosa, del hermano Lee, se la voy a leer. Dice: debemos considerar al marido y su esposa no como dos personas separadas, sino como una sola persona completa, como dos mitades de una unidad completa. Marido y mujer forman una unidad completa y como tal son un maravilloso cuadro de Cristo y la Iglesia como una sola entidad. Cristo y la Iglesia como un solo espíritu. Oigan, tipificado por un marido y una esposa como una sola carne. Dice, son el gran misterio. Está en la conclusión del Nuevo Testamento, mensaje 343. ¿Sabe lo que está diciendo el hermano Lee? El gran misterio no se puede definir solamente con que es Cristo y la Iglesia. El gran misterio es Cristo y la Iglesia que se vive, se expresa y se manifiesta en cada matrimonio. Ahora, imagínense cuando tengamos una pareja que quiere casarse y le tengamos que decir, bueno, ¿usted se quiere casar? Usted sabe que si casarse implica hacerse socios de Dios. Y que el pacto que tú vas a hacer con tu esposa, no solamente con tu esposa. Ese pacto tiene un valor para Dios también. Y si el Señor nos da otra oportunidad, les voy a traer unos versículos espectaculares que hay en Malaquías, que revelan más. Pero esta noche quiero impresionarlos con los puntos más cruciales. Yo no creo que le hemos dicho a nadie. Yo tuve la oportunidad de estar también con la boda de Brian y no hablamos muchas cosas, pero no hablé con Brian Saraí sobre este asunto tan directamente. Yo les dije, hermanos, si ustedes se casan, su matrimonio tiene que ser el espejo de Cristo y la Iglesia. De lo contrario, su matrimonio no tiene función ninguna. No tiene función ninguna. Es decir, que el matrimonio, Dios lo crea con un objetivo. Y de pronto esta semana, leyendo en Efesios 1, 4 y 5, se abrió más este asunto. Y yo sé que están en el segundo tomo de Deuteronomio, hermanos. Cuando entren al próximo alimento matutino sobre la voluntad de Dios, después de este mensaje, su mente va a cambiar completamente, porque usted va a estar viendo el gran misterio donde quiera. Donde quiera va a estar viendo el gran misterio y va a saber por qué le digo más adelante. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Y de pronto, hermanos, pudimos ver algo. Siempre que trazábamos el origen del gran misterio, que ya vimos que el hermano le dice, el gran misterio es esta pareja que se hace uno en el matrimonio. Y cuando tratábamos de hablar del gran misterio, empezábamos con ¿quién? Pues con Adán y Eva,
la primera familia. Pero no, hermanos. Predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que en la mente de Dios, antes de crear el hombre y la mujer, dentro de él ya estaba la visión de padre, la visión de esposa y la visión de hijos. Desde antes. Y cuando él viene donde Adán y Eva, no es que quiso crear el hombre y la mujer y que fueran perfectos. No. ¿Saben cuál era el propósito de Dios? Dios quería que esta pareja fuera el reflejo de lo que estaba en su mente. Que esta pareja viviera y expresara físicamente lo que él tenía desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso? Dios crea al hombre. Dios crea al hombre con la única intención de que el hombre, como un matrimonio, pueda expresar en su matrimonio todo lo que él tenía antes de la fundación del mundo. Pero yo voy a cumplir 45 años de casado. Aquí está mi querida esposa. Y ha sido una maravilla. Hemos disfrutado muchísimo. Pero en estos días es que hemos estado viendo cuán serio es este asunto, hermano. Cuán serio es este asunto. Si miramos brevemente el asunto de Adán y Eva, dice en Génesis 1:28, un poquito antes. Génesis 1:28, muy bien. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y ejerced dominio. Mirando con esto en perspectiva, Dios le dijo a esta pareja: ustedes son la primera familia. Ustedes van a expresar lo que yo tengo en mi corazón. Fructificad y multiplicaos. Quiere decir que Dios deseaba que esta pareja llenara la tierra y viviera en armonía y desde la perspectiva de todo lo que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Cada familia viene a ser un espejo de todo lo que estaba en el corazón de Dios. Ahora, todos sabemos la historia. Pero vuelvo a enfatizar, el propósito de la creación del hombre es que el hombre y la mujer como familia se multipliquen, fructifiquen, derroten a su enemigo, pero sobre todo que el vivir de esa familia y de su descendencia proyecte y refleje todo lo que está en el corazón de él desde la eternidad. Para eso fue creado el matrimonio. Para ninguna. Ahora, debido a la caída del hombre, Dios tuvo que crear un procedimiento. Dios creó un procedimiento para volver al hombre al centro de su deseo, al centro de su voluntad. Y ese procedimiento se llamó la iglesia. Hermano, cuando el hermano Lee trajo esta palabra hace bastantes años, estábamos en Anaheim todavía, de que la iglesia no era la meta de Dios, sino el procedimiento para lograr su meta.
que eventualmente es Dios expresado en nosotros, para que seamos encabezados y haya una expresión del cuerpo de Cristo en toda la tierra. La iglesia es solamente el procedimiento, el medio que nos va a llevar otra vez a ubicarnos en el principio cuando Dios creó al hombre. Si leemos otra vez estos versículos, hay una nota que dice, en Efesios 1:4 vemos que Dios nos escogió para que fuésemos santos. Sin embargo, esto es solo el procedimiento. Esto también está en el estudio de vida de Efesios. No la meta. La meta es la filiación. Fuimos predestinados para filiación. En otras palabras, Dios nos escogió para que fuésemos santos con miras a que fuésemos sus hijos. Por tanto, ser santos es el proceso, el procedimiento, mientras que ser hijos de Dios es la meta. Dios no desea simplemente conseguir un grupo de personas santas, Él desea tener muchos hijos. Es decir, que cuando Él le dice a Adán y a Eva, fructificaos y multiplicaos, Dios le está diciendo a ellos, hagan lo que tengo en mi corazón para que a través de ustedes los hijos suyos van a ser mis hijos. ¿De dónde Dios va a sacar los hijos? Los va a sacar de los hijos de las parejas y los matrimonios, comenzando con Adán y Eva. Para eso era. Cuando le dice fructificados y multiplicados, era para que le diera sus hijos, para que produjeran sus hijos lo que Él tenía en su corazón desde la eternidad pasada. ¿Se imaginan? Y quisiera hacer una aplicación. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 26 dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin defecto. Ya hemos escuchado esos versículos, pero ahora yo quiero que vayamos a esta nota que está en la conclusión del Nuevo Testamento, y vamos a cambiar algunas palabras que cuando habla de nosotros, vamos a hablar de matrimonio, de parejas, de familias. Y entonces vamos a poder comprender mejor por qué Pablo le dice al marido que él tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, purificarla por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin defecto. Pero eso es Pablo hablándole a los maridos. Usualmente nosotros agarramos esa palabra y nos olvidamos que esa palabra es para los maridos. Toda la palabra que está ahí está dirigida a la pareja, para que ellos puedan vivir el gran misterio. Dice el ministerio, la purificación por el lavamiento del agua de vida está en la palabra. Esto indica que en la palabra está el agua de vida, la cual es tipificada por el lavacro que estaba entre el altar y el tabernáculo. La palabra griega traducida lavamiento en Efesios 5:26 significa lavacro. Esta palabra griega es usada en la Septuaginta a fin de traducir la palabra hebrea para lavacro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban el lavacro para lavarse de su contaminación terrenal. Ahora el lavacro, el lavamiento del agua, nos lava de la contaminación. Si Pablo le estaba hablando al marido, ¿por qué trae entonces el asunto del lavacro? ¿Saben por qué? Porque Pablo consideraba al marido como un sacerdote. Pablo consideraba que la vida matrimonial
tiene las mismas responsabilidades que el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Dice, al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento venían primero al altar y después al lavacro, aquí vamos, también nosotros, maridos, venimos primero ¿a dónde? Dice aquí, no lo digo yo, lo dice el ministerio, a la cruz. El altar es la cruz para ser salvos, redimidos y justificados. Y después venimos, y aquí le agregamos, la pareja viene ¿a dónde? A la palabra, a fin de ser lavados día tras día, por la mañana y el anochecer. Tenemos la pareja necesidad de acudir a la Biblia a fin de ser purificados por el lavacro del agua en la palabra. ¿Cae eso ahí o no cae? Recuerde que esas palabras fueron dichas al marido. No fueron puestas en otro contexto, sino en la comparación de Cristo y la iglesia en el vivir del marido y su trato con la esposa. Así que cuando ponemos estas palabras aquí en armonía, en la palabra, en la nota que trae el ministerio, se abre completamente el asunto. Dice, al acudir la palabra de este modo, somos lavados de la contaminación que hemos acumulado por tener contacto con el mundo. Siempre que contactamos el mundo en el curso de nuestra vida humana, debemos acudir a la palabra para ser purificados. El lavamiento descrito en Efesios 5:26 no guarda relación principalmente con eliminar nuestros pecados ni nuestras manchas y arrugas. Las manchas representan algo de la vida natural y las arrugas son señal de vejez. Solo el agua realizada por la vida divina puede lavar metabólicamente tales defectos por la transformación realizada por la vida divina. Todas las manchas y arrugas en la iglesia, en la familia, en la casa, serán lavadas mediante el lavamiento interno de agua en la palabra. Cuanto más acudamos, tienes la pareja, produce un lavamiento interno de los defectos causados por la vida natural y de las arrugas causadas por la vejez. Es decir, es responsabilidad del marido llevar a su esposa a la palabra. Es responsabilidad del marido suplirle a su esposa el disfrute de Cristo. De esa manera, las arrugas y las manchas, que no son externas, sino internas, ella va a ser sanada y va a ser limpiada. ¿Y saben qué? Entonces, ella es el espejo de la novia de Cristo. Es serio esto, hermanos. Es serio. Dice, la familia tiene necesidad de tal lavamiento orgánico y metabólico para eliminar nuestros defectos y las marcas de nuestra vejez. A medida que la iglesia, y pongo entre comillas, la familia, es lavada orgánica y metabólicamente de este modo, ella es renovada para ser hecha libre de defectos. Tal lavamiento es realizado íntegramente por la vida, por el nutrimiento de la vida. Por tanto, debemos ser alentados a permanecer en Cristo como fuente de nutrimiento y contactar la palabra para recibir el elemento nutritivo a fin de que podamos, la familia, ser lavados orgánica y metabólicamente. Por medio de tal lavamiento, la familia será perfeccionada y hecha gloriosa. ¿No es eso lo que el ministerio está diciendo todo el tiempo? Que necesitamos comer a Cristo, que tenemos que disfrutar a Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando hablamos de la iglesia, aplicamos toda esta palabra a la iglesia y separamos la vida familiar. Yo puedo ir a la reunión de la iglesia y estar en la reunión de oración con los hermanos, la reunión de los viernes, la reunión del domingo, las reuniones que sea,
y allí yo disfruto al Señor. Pero cuando llego a casa, la situación cambia. Mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa, mi relación con mi familia. Entonces yo los considero, ellos son mi cruz. No, ellos no son tu cruz. La cruz no es para sufrir. La cruz es para eliminar nuestro viejo hombre y que podamos participar del disfrute y la resurrección de Cristo. Así que cuando decimos que nuestra familia es nuestra cruz, estamos diciendo que nuestra familia es un problema, que nuestra familia no me hace feliz, que nuestra familia, si yo la pudiera cambiar, yo la cambio. Y eso es blasfemia en contra del deseo de Dios. Eso es serio, muy serio. Si se recuerdan del versículo que leímos en Efesios 1:4, vean cómo se correlacionan estos versículos. Y yo sé que lo leímos y no sé si alguno pudo asociar, pero dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Se acuerdan? Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para filiación, para que fuésemos santos y sin mancha. Pero ¿dónde es que nos vamos a quitar las manchas? ¿En la iglesia? En la casa, en la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ahí dice Pablo que el marido tiene que hacer lo que hace Cristo con la iglesia, mediante el lavamiento de la palabra. Si usted separa la iglesia de su casa, usted no ha visto nada. Usted no ha visto nada. Si usted es feliz con los hermanos y en la reunión de la iglesia, pero no está feliz en su casa, usted tiene un gran problema. Usted no ha visto nada. Porque todo el propósito de Dios con el matrimonio es que del matrimonio salga la iglesia. El concepto que tenemos es que de la iglesia va a salir el matrimonio. No. Cuando Adán y Eva no había iglesia. ¿Y qué le dijo Dios? Fructificaos, multiplicaos y dominen. ¿Dónde van a hacer ellos eso? ¿En la reunión del domingo? ¿La reunión del viernes? No, en la vida matrimonial, con sus hijos. Ellos iban a derrotar al enemigo e iban a permitir que Dios pudiera expresar lo que tenía en la eternidad pasada, en el corazón y el vivir de la primera pareja. Pero Satanás engañó. Y fíjense en lo que en Génesis 3:12 dice, cuando Dios le pregunta, pero ¿qué pasó contigo? Le dice, el hombre le respondió, oye, la mujer que me diste, es decir, el apóstol Pablo le está, Adán le está diciendo a Dios, yo sé que se supone que yo te expresé a ti, yo sé que yo estoy aquí para poder ir adelante con mi esposa y tener hijos, yo sé, pero la mujer que me diste, ¿cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Entonces tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo quiero ir adelante, pero la mujer que me diste. No, es responsabilidad de la pareja entrar en Dios. Todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones son una sola: la falta del disfrute de Cristo. Y Adán, sabiendo que él tenía una responsabilidad como familia y con su esposa para tener hijos, él quiso separarse y dijo, no, el problema no fue mío, fue ella.
Y mira lo que dice el Señor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, entonces Dios trae su juicio. Es decir, Adán y Eva desmembraron, deshicieron todo el plan eterno que Dios tenía en su corazón y quería vivirlos en ellos. En ese momento comenzó lo que tenemos que llamarle el descabezamiento de todo el universo. El ministerio le llama la montaña de escombros. No hay cabeza. Adán no pudo ser cabeza de su esposa no pudo sujetarse a su esposo, ese matrimonio no cumplió el propósito de Dios. Muchas veces enfatizamos que el gran problema fue que comieron del árbol de ciencia del bien y del mal. Cierto, comió del árbol de ciencia del bien y del mal, pero el mayor problema fue que no se sujetó a la cabeza. Cuando la serpiente vino donde ella, le debió decir ella, yo no puedo hablar con usted. Si me quiere decir algo a mí, hable con mi marido. Pero no, ella montó conversación y fue cautivada y dañada. Y lo que está detrás no fue solamente que comieron del árbol equivocado, sino que destruyeron todo el propósito que Dios tenía con ellos como familia. Así que Dios desea comenzar el encabezamiento del universo a través de la familia otra vez, dándole a la mujer la oportunidad de derrotar al enemigo, guardando el orden de autoridad. En el 10 dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el 15 dice, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza. Oigan bien la transición. En el 5:21 dice, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Y mira lo que dice en el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a los propios maridos como al Señor. Como al Señor. ¿Qué es eso? Pablo está restaurando otra vez el matrimonio desde la perspectiva divina. Esta pareja, viviendo el gran misterio, ella va a tratar a su marido como al Señor y él va a amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. En otras palabras, lo que está escondido en el corazón de Dios se va a vivir en la vida de ese matrimonio. Entonces, el encabezamiento, cuando hablamos del encabezamiento en la iglesia y que necesitamos darnos para hacer, y estar sujetos a Cristo como cabeza, déjeme decirle algo, hermano. ¿Por qué usted cree que en 1 Corintios 11:3 el apóstol Pablo dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo? Y en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el del cuerpo. Alta que comienza en Efesios 1 sobre el encabezamiento y la trae a la familia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, después de estar 5 capítulos y medio hablando de toda la revelación del encabezamiento, del cuerpo, del nuevo hombre, del vivir elevado, de momento salta del versículo
del capítulo 5, 21, sujetos unos a otros en el temor de Cristo, y de momento dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, todo lo anterior, todo lo que yo dije, se tiene que comenzar en la casa. El encabezamiento, la sujeción a Cristo, se tiene que comenzar en la casa. Y por eso Pablo, en Corintios, vuelve y traza el orden. Pero quizás muchas esposas, yo sé que están pensando, ay, hermanos, si usted supiera quién es mi esposo, es difícil que yo me sujete a él. Bueno, no quiero darle la salida con esto, pero su esposo se le dijo que tiene que amarla a usted como Cristo amó la iglesia. Y una vez que él la ama a usted como Cristo amó la iglesia, entonces, espontáneamente, con dulzura, cuando usted es una con su esposo, entonces usted se sujeta a su esposo. La sujeción aquí no es tenme la comida a tal hora, frégame los trastes, límpiame la casa, ten los niños al día cuando yo llegue. Eso no es. La sujeción entra en la afinidad entre el esposo y la esposa para ser uno en el Señor y ambos poder definir y detectar el hablar de Dios para las diferentes situaciones de la casa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un asunto divino y espiritual. Mas como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiere decir que hay un espejo. Si usted mira bien estos versículos de Efesios 5, usted va a ver un espejo. Por un lado está Cristo en la iglesia y por otro lado se va a reflejar todo el vivir de Cristo en la iglesia entre usted y su esposo, entre su esposa y usted. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Por eso cuando llegamos aquí a este punto donde dice los efectos en las familias de la falta de una visión apropiada del gran misterio. Y miramos aquí Mateo 24, 38. Pues así como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué es eso de casarse y darse en casamiento? Casarse y darse en casamiento es sencillamente la unión de las parejas sin propósito. Es la unión de las parejas sin visión. Y si me trató bien, y si todo va bien, nos queremos mucho. Pero si las cosas no van mal, me divorcio. Y ya, así de fácil. Entonces la pregunta es, ¿eso era un matrimonio de Dios? ¿Que se puede resolver con un divorcio? No. Los que se casan sin la visión apropiada de que su matrimonio va a ser la expresión de Cristo y la iglesia en su casa, entonces ese matrimonio es de los que habla aquí Mateo, de los que se casan y se dan en casamiento. Al punto de que cuando miramos el pueblo de Israel, y eso es otro tema bien interesante, mirar la vida matrimonial desde el pueblo de Israel y las fallas y las victorias de Dios con el pueblo de Israel. Ahí hay otro tema bien tremendo. Cuando miramos el pueblo de Israel, ¿cuál fue la caída mayor del pueblo de Israel? Mezclarse con pueblos paganos y adorar algo aparte de Dios. ¿Qué fue lo que... ¿Qué es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es la suma de todas las familias. La suma de todas las familias. No sé si se han visto el cuadro, de un cuadro donde aparece el tabernáculo y está rodeado de muchas tiendas.
ese cuadro nos muestra claramente que el pueblo de Israel no es otra cosa que la suma de todas las familias. Y el vivir de cada familia hace el vivir del pueblo de Israel. Y el vivir del pueblo de Israel satisface a Dios. Y no puedo entrar en eso ahora por falta de tiempo, como la esposa de Dios, como la casa de Dios. Todo eso y mucho más era el pueblo de Israel para Dios. El lugar donde iba a tener su descendencia. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos se juntaron con pueblos que no eran del pueblo de Israel. Y cambiaron el orden, cambiaron todo. Y vivieron unos matrimonios sin propósito y sin sentido, y a Dios no les interesó. ¿Y sabe qué pasó? De las 12 tribus de Israel, y el que puso la manzanita arriba fue Salomón, que fue el último, básicamente, que por él se destruyó todo. De las 12 tribus del pueblo de Israel, 10 desaparecieron. Por eso hoy, cuando hablamos de los judíos, estamos hablando básicamente de una sola tribu. El pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín se unieron, y eso es los únicos descendientes que quedan hoy son de esa línea que eventualmente vino a ser la tribu de Judá. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con las otras tribus? Desaparecieron. El juicio de Dios llegó. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron la vida familiar apropiada. Deshonraron a Dios y denigraron su vida matrimonial. ¿Es serio? ¿Es serio? El mismo problema sucede hoy. Y ustedes saben la historia cuando Moisés subió al monte y cuando el pueblo le dijo a Aarón: Moisés tarda, ¿qué vamos a hacer? Y Aarón dijo: bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a rendirle culto a Jehová. Y hicieron un becerro de oro con las joyas de todos ellos, y entonces al final dice que le ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, que estas familias cambiaron la atmósfera divina, la atmósfera del hablar de Dios, por sus propios placeres y sus propios gustos. Y de ahí hubo un cambio serio entre Dios y el pueblo de Israel. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el último capítulo del Antiguo Testamento dice: voy a enviaros al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Oiga esto: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense que no está diciendo ahí, en el caso de la perspectiva de Malaquías, no los sacerdotes o los profetas. No. El problema está entre los padres y su relación con sus hijos. El problema está con los hijos y su relación con los padres. En otras palabras, si la relación familiar no proyecta a Dios, no vive a Dios, entonces ¿por qué? Porque las familias no van a tener ningún objetivo. ¿A quién le toca evitar eso? ¿A quién le toca ir delante de Dios como Abraham hizo y decirle: Dios, aquí está tu iglesia,
aquí está tu pueblo. Ten misericordia. Santos, las situaciones que estamos viviendo en estos días no son casualidad. Es la suma de todos los eventos de la historia que se han conjugado para estremecer al mundo y que los hombres puedan reconsiderar sus caminos. Pero quien más tiene que reconsiderar los caminos somos nosotros, la iglesia. La iglesia necesita reconsiderar profundamente, seriamente los caminos. Dios está esperando por nosotros. En la vida de la iglesia necesitamos evaluar nuestra condición y comenzar a tomar dominio y autoridad como una familia para Dios. Ustedes han escuchado la expresión el altar familiar. Esa es una expresión que la adoptamos del cristianismo y la utilizamos en el recobro también. El altar familiar, pues, es un día a la semana donde la familia se sienta en la mesa, comen juntos, comparten juntos y leen la Biblia. Eso está excelente. Pero cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que hay algo más que eso. En Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí el altar, acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. O sea que no es que nosotros vamos a tener el altar familiar, es que vamos a traer la familia al altar. Comenzando con el marido, porque el altar es la cruz. Es el lugar donde todos dejamos de ser para que Cristo sea. Para que podamos repetir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que hoy, más que recobrar el altar familiar de un día a la semana, necesitamos que la familia toda sea puesta en el altar. Y que todas las cosas, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro trato con nuestros hijos, nuestro trato con las esposas, todo eso se ha puesto en el altar. De esa manera el Señor nos va a resucitar. Esto es un escrito de Deuteronomio. Dice, para el vivir apropiado en la iglesia, esto vamos a aplicarlo ahora a la vida matrimonial. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Debemos tener el altar, el cual representa la cruz. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:2 muestra la importancia de este asunto. El Cristo crucificado era el único tema, centro, contenido y sustancia del ministerio de Pablo. Debemos estar en la cruz y no debemos introducir a la iglesia o al matrimonio nada que pertenezca al viejo hombre, la carne, el yo ni la vida natural. Cuando estamos en la cruz, estamos verdaderamente en el Espíritu. Y si volvemos otra vez al principio, en lo que el hermano Lee habla, el marido, el gran misterio, dice el hermano, es que el marido y la esposa llegan a ser una sola entidad en el espíritu, siendo un solo espíritu, llegando a ser una sola persona. Estuve estudiando el elemento de por qué dice una sola carne. Y es que el principio es que no es solamente ser uno en el espíritu, sino que hay que ser uno también en todas las cosas naturales y físicas en las cuales estamos juntos. Por eso es que necesitamos compartir la misma alma y el mismo corazón, siendo una sola cosa, fusionándonos
y llegando a ser uno. Y con esto termino. Y esto fácilmente comienza otro tema. El matrimonio no puede darse entre uno que no tiene al Señor y otra que tiene al Señor. O uno que tiene al Señor o otro que no tiene al Señor. ¿Por qué? Y Pablo lo dice claramente. No puede haber yugo desigual, refiriéndose que en el Antiguo Testamento decía, no puedes poner a arar el buey con un asno. A eso se refería. Hoy, la única manera que un matrimonio puede llegar a ser uno es que los dos puedan ser un solo espíritu con el Señor. Si los dos son un solo espíritu con el Señor, entonces el Señor puede trabajar para que esa pareja ya no sean dos, sino uno. Y Dios pueda traer lo que tiene en los lugares celestiales al vivir diario de cada pareja en la vida de iglesia. Que el Señor nos ayude a ver esta palabra, especialmente las parejas jóvenes. Las parejas jóvenes tienen en sus manos una gran responsabilidad, porque dependiendo de su vida, ustedes van a poder producir entonces los hijos que Dios quiere, la descendencia que Dios quiere. Los que ya nuestros hijos se nos fueron, gloria al Señor por los que están en la iglesia y están contentos, y también comprendemos a los que no están. Ya pasó. No es tiempo ahora para echarnos culpa, no es tiempo ahora para decir lo hice mal. No, es tiempo ahora de orar por las demás parejas. Es tiempo ahora de tomar las cargas de los demás y decir, quiero orar por esa pareja, quiero orar por esos jóvenes, quiero hacerme uno, ya que quizás no pude yo lograrlo en mi casa, con mi oración y mi amor y mi cuidado. Quiero ayudar a esta familia a que puedan ser uno en el Señor y que el Señor pueda cumplir su propósito y su voluntad. Así que aquí todos podemos trabajar. Los que están comenzando, los que ya hemos terminado, lo importante es tener la visión clara para qué es el matrimonio. De lo contrario, hermanos, entonces seremos como los demás pueblos y cuando el Señor venga nos verá casándonos y dándose en casamiento sin ningún propósito, y entonces la tierra recibirá el impacto de haber perdido su tiempo. Este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de sobriedad, este es un tiempo de tornarnos a nuestros caminos y que cada familia de la iglesia haga compromiso con Dios y le diga: Señor, no quiero hablar de lo que pasó ayer, queremos hablar de lo que va a pasar de hoy en adelante. Queremos tomar el compromiso y la responsabilidad de ser el espejo de Cristo en la iglesia en nuestra casa. Queremos estar siendo alimentados por tu vida, de tal manera que podamos ser una sola persona en el Señor. Que el Señor me los guarde, Dios me los bendiga, y muchas gracias por permitirnos estar compartiendo esta palabra. Amén. Amén, hermano Mario. Jesús.
lleva mi dolor, de mi ansiedad.